¿Alguna vez te has sentido tan solo, tan abrumado por las dificultades, que te preguntas si Dios realmente está contigo? ¿Has atravesado momentos en los que la desesperación te consume y la esperanza parece estar fuera de tu alcance? Y si te dijera que en esos mismos momentos, cuando sientes que todo se desmorona a tu alrededor, es cuando Dios quiere fortalecerte más que nunca, y que existe un poder divino, un secreto guardado en las Escrituras, que puede cambiar radicalmente tu perspectiva y ayudarte a salir de esa oscuridad. Un poder que solo los que lo buscan con fe sincera pueden descubrir. ¿Cómo es posible que la desesperación se convierta en la clave para recibir la fuerza que transformará tu vida? En este video voy a revelarte algo tan profundo que puede cambiar la manera en que enfrentas tus batallas. Algo tan poderoso que muchos no lo comprenden, pero que tiene el potencial de traer un cambio radical en tu vida, si estás dispuesto a recibirlo. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo Dios ha fortalecido a hombres y mujeres de la Biblia en sus momentos más oscuros. Te aseguro que, si aplicas estas verdades a tu vida, experimentarás una paz y fortaleza sobrenaturales. Este mensaje no es solo palabras, es un principio eterno que, si lo entiendes, te permitirá enfrentar la desesperación con la fuerza del Todopoderoso. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría ser la clave que necesitas para salir del abismo en el que te encuentras ahora. Y antes de seguir, quiero que tomes un momento para comentar esta frase: Dios me fortalece en mi desesperación. Al hacerlo, estarás comprometido en tu fe y abriendo el camino para que más personas encuentren esperanza en medio de su dolor. Además, dale me gusta al video. Al hacerlo, no solo estarás mostrando tu apoyo, sino que estarás ayudando a que este mensaje llegue a más corazones necesitados de escuchar lo que Dios tiene para decirles. Estás participando activamente en la propagación de la palabra de Dios, y eso es algo digno de celebrar. A lo largo de este video, quiero que mantengas tu corazón abierto. Este podría ser el mensaje que has estado esperando, la revelación que cambiará tu vida. Recuerda, la última enseñanza de hoy puede ser la que desbloquee una bendición profunda para ti. Así que, sin más, prepárate, porque lo que vas a aprender hoy es algo que podría cambiar tu forma de vivir y cómo enfrentas los momentos difíciles. Comencemos este viaje juntos, con fe y esperanza en nuestro corazón. La historia de Moisés es una de las más poderosas que encontramos en la Biblia cuando hablamos de desesperación y fortaleza divina. Imagina por un momento que eres Moisés, llamado por Dios para liberar a un pueblo que ha estado en esclavitud por generaciones. La tarea parece imposible, las circunstancias son abrumadoras. Tú mismo eres un hombre imperfecto, lleno de dudas y temores, pero aún así, Dios lo elige para una misión que cambiará la historia. En el desierto, Moisés enfrentó uno de los periodos más desoladores de su vida. A pesar de ser el líder del pueblo de Israel, Moisés experimentó una soledad profunda, frustraciones y miedos. ¿Quién puede olvidar el momento en el que, después de haber liberado a Israel de Egipto, Moisés se encuentra con un pueblo rebelde que cuestiona su liderazgo y pone en duda las promesas de Dios? En ese escenario se encuentra al borde de la desesperación. Pero lo que Moisés no sabía es que en ese desierto, en ese lugar de angustia, Dios lo estaba preparando para una fortaleza que él no podría haber imaginado. Es en el desierto, en medio de su desesperación, que Moisés experimentó una cercanía especial con Dios. En esos momentos, Dios le reveló no solo su poder, sino su provisión constante.
Dios no solo le dio fuerzas para soportar el peso de la tarea, sino que lo capacitó para ver más allá de las circunstancias, para entender que la fortaleza verdadera no provenía de sus capacidades humanas, sino de la presencia constante de Dios. El desierto no era un lugar de abandono, era un campo de entrenamiento divino. Lo que quiero que entiendas aquí es algo crucial. Los momentos de desesperación, cuando te sientes más débil y vulnerable, son los momentos en los que Dios más desea fortalecerte. En los tiempos de mayor angustia, Él puede revelarte su poder de maneras que nunca hubieras imaginado. Moisés no estaba solo, y tú tampoco lo estás. Dios te está llamando a confiar en Él, a dejar que Él sea tu fortaleza en medio de la tormenta. Recuerda, la desesperación no es el final de la historia, es solo el inicio de un capítulo donde Dios demostrará su fidelidad de una manera asombrosa. Cuando Moisés finalmente permitió que Dios lo guiara en su desesperación, su vida y la vida de su pueblo cambiaron para siempre. Ahora te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a ver tus momentos de desesperación como oportunidades divinas para que Dios te fortalezca? En tu vida, esos desiertos pueden ser el lugar donde Dios quiere revelarte algo mucho más grande que lo que puedes imaginar. ¿Qué tal si hoy tomas una decisión de no mirar más atrás en tu desesperación, sino hacia el Dios que tiene el poder de transformarla en una fortaleza inquebrantable? Uno de los relatos más impactantes en la Biblia sobre desesperación y fortaleza es el de Job. Este hombre, que tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle, riquezas, salud, una familia amorosa y una vida de prosperidad, se vio repentinamente sumido en el dolor y la desesperación. Perdió todo: su fortuna, sus hijos, su salud y, lo que es aún más devastador, el respeto y la comprensión de quienes lo rodeaban. En un instante, Job se vio atrapado en una espiral de sufrimiento profundo, algo con lo que muchos de nosotros, en momentos de desesperación, podemos identificarnos. El dolor de perder todo lo que amas, la incomprensión de quienes te rodean y la sensación de que Dios parece distante en medio de la tormenta. Sin embargo, lo que hace única la historia de Job es que, a pesar de su sufrimiento, nunca perdió la fe en el propósito divino que se encontraba detrás de todo lo que estaba viviendo. Job no entendió el porqué de su sufrimiento y en muchas ocasiones cuestionó las razones detrás de su dolor, pero lo que es clave en su historia es su resistencia. En medio de todo su sufrimiento, él nunca dejó de buscar a Dios, y fue en ese mismo lugar de desesperación que Job experimentó una de las revelaciones más profundas sobre el poder y la soberanía de Dios. Dios no le dio a Job respuestas inmediatas, pero le dio algo mucho más valioso: una experiencia profunda de su presencia, una comprensión de que, incluso en los momentos más oscuros, Él tiene el control de todo. Job pasó de un hombre desesperado a un hombre fortalecido por el conocimiento de que, aunque no comprendiera todo, Dios estaba obrando en su vida de una manera que solo el tiempo revelaría. Lo impresionante de la historia de Job es que, al final, cuando ya no tenía fuerzas, cuando se encontraba al borde de la desesperación más profunda, Dios lo restauró. No solo lo restauró, sino que le dio mucho más de lo que tenía antes. Job se convirtió en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios, de su capacidad para transformar el dolor y la desesperación en algo glorioso. Y es aquí donde entra el poder divino que quiero que entiendas. En tus momentos de desesperación, en el dolor más profundo, es cuando Dios tiene la oportunidad de mostrarse como el único que puede darte verdadera fortaleza. El propósito detrás de tu sufrimiento puede ser un misterio para ti ahora, pero en algún momento Dios te revelará que no ha sido en vano. Al igual que Job,
Tu dolor puede ser el terreno fértil donde florezca una fe más profunda, una comprensión más clara de la soberanía de Dios y un testimonio que inspire a otros a confiar en Él. Si en este momento estás atravesando un sufrimiento, quiero que sepas esto. Dios no te ha abandonado. Él está trabajando en ti y su fortaleza está más cerca de lo que crees. Hoy te animo a que tomes ejemplo de Job. En medio del dolor, sigue confiando, sigue buscando a Dios. Su fortaleza es tu fuerza. En la desesperación, Él te está moldeando y transformando para un propósito mayor. La Biblia está llena de promesas poderosas de fortaleza en tiempos de desesperación. Una de las más impactantes es la que encontramos en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa de Dios es un recordatorio constante de que incluso en nuestros momentos más oscuros, Él está allí, dispuesto a darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. En un mundo que a menudo parece colapsar, con todo alrededor de nosotros cayendo en caos, esta promesa de la presencia y fortaleza de Dios se convierte en una ancla para nuestra alma. Es fácil caer en la trampa de pensar que estamos solos en nuestras luchas. La desesperación puede hacer que nuestra mente se enfoque solo en la oscuridad, haciendo que perdamos de vista la luz que Dios ha prometido. Pero esta promesa nos desafía a ver más allá de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Nos invita a confiar en la verdad de que no importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos, Dios está con nosotros. Él nos da fuerza. Él nos sostiene. El versículo no solo nos dice que no temamos, sino que también nos asegura que Dios no solo está presente, sino que activamente nos ayuda y nos sustenta. Esa palabra sustentar tiene un peso profundo. Significa que Dios nos lleva en sus brazos cuando no podemos más, que Él nos mantiene en pie cuando nuestras fuerzas ya no nos sostienen, y lo hace con la diestra de su justicia, lo que nos habla de un poder divino, justo y perfecto que nos rodea. A menudo nos preguntamos, ¿cómo puedo encontrar fuerza en un momento como este? La respuesta está en esta promesa. La fuerza no proviene de nosotros mismos. No tenemos que esperar a sentirnos capaces. La fuerza viene directamente de la presencia de Dios en nuestra vida, una fuerza que se manifiesta cuando nos rendimos a Él y confiamos en su poder para levantarnos. Este versículo también nos recuerda que no estamos solos. La soledad es una de las mayores mentiras que el enemigo nos hace creer cuando estamos pasando por dificultades. El enemigo susurra en nuestro oído que Dios nos ha abandonado. Pero la verdad es que, como dice Isaías, Él está con nosotros, siempre. Cuando sientas que no puedes más, recuerda esta promesa. No solo tienes la fortaleza que necesitas, sino que tienes a Dios mismo luchando a tu lado. Es posible que no comprendamos por qué atravesamos ciertas pruebas, pero lo que sí podemos comprender es que en medio de ellas, Dios está con nosotros, dándonos la fortaleza para soportar y superarlas. Esa fortaleza es el testimonio de su fidelidad. Cuando te sientas desesperado, recuerda que esta promesa es para ti. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Hoy, toma un momento para agradecer a Dios por su presencia constante en tu vida. La fortaleza que buscas ya está en Él. Solo tienes que abrir tu corazón y dejar que Él te llene de su poder. Cuando pensamos en la vida de David, a menudo nos viene a la mente la historia de su enfrentamiento con Goliat. Pero lo que muchos no saben es que la vida de David estuvo llena de momentos de desesperación, angustia y pruebas extremas, mucho antes de la victoria ante el gigante filisteo.
David vivió tiempos de huida, persecución y luchas internas que lo llevaron a preguntarse por qué parecía que Dios lo había abandonado. Uno de los pasajes más reveladores de la vida de David se encuentra en el libro de los Salmos, donde él expresa su desesperación de manera tan cruda y honesta que podemos sentir su dolor y angustia. En el Salmo 42, David clama: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Salvador mío y Dios mío. David se encontraba en una profunda desesperación, sintiendo que su alma estaba abatida y turbada. Sin embargo, en medio de su desesperación, David encontró una fuente de fortaleza que no provenía de sus circunstancias externas, sino de su relación con Dios. Aunque su corazón estaba roto, él eligió confiar en la fidelidad de Dios, a pesar de no entender completamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. Es fascinante ver cómo, a lo largo de su vida, David pasó de ser un joven pastor, olvidado y rechazado por su familia, a ser el rey de Israel, elegido por Dios para gobernar. Durante ese proceso, David vivió momentos de desesperación absoluta. Fue perseguido por el rey Saúl, estuvo en situaciones de peligro mortal y en ocasiones dudó de la promesa de Dios. Pero fue en esos momentos que Dios lo fortaleció, lo enseñó a confiar plenamente en Él y le dio la victoria en medio de sus pruebas. La historia de David nos enseña que la desesperación no es el final. La desesperación puede ser el campo de entrenamiento de Dios para nuestras vidas. Opinions. Los momentos más difíciles, cuando parece que todo está perdido, Dios está forjando en nosotros una fortaleza espiritual que no solo nos permitirá sobrevivir, sino que nos llevará a la victoria. La desesperación, lejos de ser el fin, se convierte en el principio de algo más grande, algo que solo se revela a aquellos que permanecen fieles a Dios. David, a lo largo de su vida, aprendió a transformar su dolor en un clamor de confianza. En lugar de rendirse, se acercó más a Dios, y esa cercanía con Dios fue lo que le dio la victoria sobre Goliat y eventualmente lo convirtió en el rey que unificó a Israel. Cuando te enfrentes a tu propio gigante, a tu propia desesperación, recuerda que la fortaleza no está en ti mismo, sino en tu relación con Dios. Él te llevará de la desesperación a la victoria. A veces, lo que parece el fin de todo es solo el principio del plan perfecto de Dios para tu vida. Te invito a que, en medio de tu lucha, puedas mirar más allá de la tormenta y recordar que Dios está formando en ti algo que jamás podrías haber alcanzado sin esos momentos de desesperación. La victoria que viene a través de la fortaleza divina es mucho más grande de lo que puedes imaginar. La vida de Pablo es un testimonio claro de cómo la desesperación puede transformarse en una fuente poderosa de fortaleza, incluso en los lugares más oscuros y solitarios. Uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Pablo ocurrió cuando se encontraba encarcelado en una celda fría, aislado de sus seres queridos, sin acceso a la iglesia y aparentemente sin esperanza de ser liberado. Pero es precisamente en esta situación de extrema desesperación donde Pablo escribe algunas de sus cartas más poderosas, llenas de esperanza, fortaleza y ánimo para los creyentes. En la carta a los Filipenses, Pablo, a pesar de estar en prisión, escribe palabras que resuenan con una increíble paz y confianza en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pablo, el hombre que pasó por naufragios, azotes, prisiones y persecuciones, nos enseña que la fortaleza no depende de las circunstancias externas, sino de la relación profunda con Cristo. A pesar de estar atado, su espíritu estaba libre.
A pesar de las cadenas físicas, su fe estaba más firme que nunca. Este versículo no es solo una declaración de fuerza, es una revelación del poder que viene cuando nuestra vida está completamente entregada a Cristo. Pablo no dijo, puedo hacer todo por mi propia fuerza, o puedo lograrlo todo con mis habilidades humanas. No, él dijo, todo lo puedo en Cristo, lo que implica que, cuando estamos en Él, la fortaleza divina nos capacita para hacer lo que humanamente parece imposible. La experiencia de Pablo en prisión nos enseña que, aunque las circunstancias pueden ser aterradoras y abrumadoras, Dios nunca nos deja sin su poder. A lo largo de su tiempo en la cárcel, Pablo no solo predicó a los carceleros, sino que sus cartas se convirtieron en una fuente de enseñanza y esperanza para las generaciones venideras. Cómo algo tan aparentemente negativo se transformó en un ministerio de esperanza para miles de creyentes. La fortaleza que Pablo tenía no era una fortaleza basada en su habilidad de resistir físicamente, sino una fortaleza espiritual que provenía de la confianza en el poder de Cristo. Aunque sus condiciones eran deplorables, su fe era imparable. Hoy, quizás te encuentras en una prisión emocional, espiritual o incluso física. Las circunstancias parecen opacas y difíciles, pero te invito a mirar más allá de lo que tus ojos pueden ver. En Cristo, incluso las circunstancias más oscuras pueden ser transformadas en una oportunidad para que su poder se manifieste de una manera gloriosa. Recuerda, la fortaleza no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la presencia de Dios en medio de ellas. Cuando Dios está en tu vida, las cadenas que te rodean no tienen poder sobre tu alma. Como Pablo, puedes encontrar libertad, aún en los momentos más difíciles. La carta a los Romanos ofrece una de las enseñanzas más poderosas sobre la relación entre el sufrimiento, la desesperación y la fortaleza. En Romanos 5:3-5, el apóstol Pablo nos habla de una perspectiva radicalmente diferente sobre la tribulación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos desafía a entender el sufrimiento desde una óptica que va más allá de la mera resistencia humana. El sufrimiento, según Pablo, no es un fin, sino un medio. Es un proceso divino que, cuando se enfrenta con fe, produce paciencia, prueba y finalmente esperanza. La esperanza que nos da Cristo no es una esperanza vacía, una expectativa incierta. Es una esperanza segura, basada en el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta esperanza es el ancla para nuestra alma en tiempos de desesperación. La desesperación puede hacer que todo se vea oscuro, pero la esperanza nos permite ver más allá de nuestras circunstancias, nos da la capacidad de mantener nuestra mirada en la promesa de Dios, que nunca nos falla. Lo poderoso de este pasaje es que nos enseña que la tribulación no solo es algo que debemos soportar, sino algo que puede ser utilizado por Dios para fortalecernos. La tribulación no es un castigo, sino una oportunidad para que Dios trabaje en nuestra vida, formando en nosotros el carácter de Cristo. La paciencia que desarrollamos en medio del sufrimiento no es una simple espera pasiva, sino una espera activa, llena de fe y confianza en que el Señor no nos abandonará. Al principio, la desesperación puede parecer inmensa, pero cuando entendemos el propósito divino detrás de ella, podemos ver que no estamos siendo derrotados, sino preparados. Dios está usando las dificultades de la vida para hacernos más fuertes, para purificarnos y para moldearnos a su imagen. Y al final del proceso,
la esperanza no solo es restaurada, sino que se convierte en una fuente de poder y gozo que nos sostiene en los momentos más oscuros. En este pasaje vemos cómo el sufrimiento lleva a la esperanza. La desesperación no es el final, sino el inicio de un viaje hacia una mayor fortaleza espiritual. La esperanza que tenemos en Cristo no avergüenza, porque es una esperanza segura, fundamentada en el amor de Dios que nunca falla. Y esa esperanza nos da la fortaleza para enfrentar cualquier prueba que venga. Te invito a que, en tu lucha actual, puedas sostenerte en esta esperanza. No se trata de la ausencia de dolor, sino de la presencia de un Dios que convierte tu dolor en fortaleza. Mientras pasas por el proceso, recuerda que, aunque ahora no lo entiendas todo, Dios está trabajando en ti. Y al final de este proceso tendrás una esperanza más firme, una fe más profunda y una fortaleza más sólida. Cuando hablamos de fortaleza en tiempos de desesperación, es crucial entender el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús mismo nos prometió que no estaríamos solos al enfrentar los desafíos de la vida. En Hechos 1:8, Él nos dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de 1900, la tierra». Esta promesa de poder no es solo para los momentos de evangelismo o para aquellos que están en un ministerio visible. No. El poder del Espíritu Santo es una fuerza activa que se despliega en nuestras vidas cotidianas, especialmente en los momentos de dificultad y desesperación. Es en esos momentos donde el Espíritu Santo viene a ser nuestra fortaleza, nuestro consolador y nuestra guía. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros como un visitante pasivo, Él nos equipa con poder divino que nos capacita para enfrentar la adversidad con una confianza sobrenatural. En momentos de desesperación, donde las fuerzas humanas no son suficientes, es el Espíritu Santo quien nos da el vigor necesario para levantarnos. Él nos fortalece no solo físicamente, sino, más importante aún, espiritualmente. Quizás hoy sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante, o que tus esfuerzos son insuficientes para superar lo que estás viviendo. En esos momentos es fundamental recordar que el Espíritu Santo está en ti, no como una energía distante, sino como una presencia viva y activa que te llena de poder divino. Él te da la fortaleza para enfrentar lo que el mundo te lanza y salir más fuerte de cada prueba. Cuando el Espíritu Santo te fortalece, no solo te da la capacidad de resistir, sino de prosperar. El poder del Espíritu no solo nos sostiene en nuestras debilidades, sino que nos hace más que vencedores en Cristo. En medio de la desesperación, Él trae paz, consuelo y claridad, iluminando nuestro camino en la oscuridad. Este poder que Jesús nos prometió no es un poder cualquiera. Es un poder que ha derrotado la muerte y vencido las tinieblas. Es esencial entender que este poder no está limitado a un momento específico, sino que es una fuente continua que está disponible para ti cada día. Cuando te enfrentas a la desesperación, recuerda que el Espíritu Santo no solo te da fuerzas momentáneas, sino que te cubre con una fortaleza constante, brindándote la capacidad de superar las pruebas con una paz que trasciende el entendimiento humano. El Espíritu Santo es el recordatorio de que no tienes que luchar solo. La fortaleza que necesitas no depende de tus habilidades, sino de la presencia activa de Dios en ti a través del Espíritu Santo. Hoy, si te sientes agotado y sin esperanza, permite que el Espíritu Santo te llene de su poder renovador, dándote la fortaleza que solo Él puede ofrecer. Uno de los ejemplos más poderosos de fortaleza en tiempos de desesperación lo encontramos en el propio Jesús.
La noche antes de su crucifixión, en el huerto de Getsemaní, Jesús experimentó un dolor y angustia tan profundos que su alma estuvo casi al borde de la desesperación. En Mateo 26:39 encontramos a Jesús orando: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí, en el huerto, Jesús enfrenta la mayor de las pruebas, la separación de su Padre y la carga de los pecados de la humanidad. Aunque Jesús, siendo Dios, sabía lo que debía hacer, su humanidad experimentó una angustia profunda. Su dolor no era solo físico, sino espiritual y emocional, sabiendo que iba a cargar con el peso del pecado del mundo. La desesperación que experimentó en ese momento no tiene paralelo, y sin embargo su respuesta es un testimonio de la más grande fortaleza que se haya mostrado jamás. La fortaleza de Jesús en Getsemaní no se dio en la negación de su dolor, sino en su total entrega a la voluntad de Dios. A pesar de que pidió que, si era posible, esa copa pasara de él, su mayor deseo fue alinearse con el plan de su Padre. Jesús nos muestra que la verdadera fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en entregarnos a la voluntad divina, confiando en que, aunque no comprendamos todo lo que está sucediendo, Dios está trabajando en nosotros para su propósito eterno. Este momento de desesperación y fortaleza culmina en la cruz, donde Jesús, a pesar del dolor y la tortura, permanece firme, obedeciendo hasta el final, llevando nuestra carga para que podamos ser libres. La cruz de Cristo es el mayor ejemplo de fortaleza. No se trata de resistir la desesperación con nuestra propia fuerza, sino de encontrar la fortaleza en la obediencia a Dios, incluso en los momentos más oscuros. La fortaleza de Jesús nos enseña que en medio del sufrimiento y la desesperación no estamos solos. Él ya ha enfrentado el sufrimiento más grande y ha vencido. Jesús sufrió para que nosotros pudiéramos encontrar la fortaleza en Él. Al mirar a Jesús en la cruz, podemos encontrar esperanza en la desesperación, sabiendo que si Él pudo enfrentar lo impensable, nosotros también podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestras pruebas, confiando en su sacrificio y en su poder para sostenernos. Al mirar la cruz, comprendemos que el sufrimiento no es el final de nuestra historia, sino una parte del proceso que nos lleva a la victoria. La fortaleza que necesitamos no es solo humana, es la fortaleza que viene del sacrificio de Cristo y la fuerza que Él nos da para enfrentar lo que venga. La oración es un pilar fundamental para encontrar fortaleza en tiempos de desesperación. En el momento más crítico de la vida de Jesús, en el huerto de Getsemaní, vemos cómo Él se retira a orar con el Padre. En Lucas 22, 41, 43 se nos narra: y Él se apartó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este momento de oración es crucial porque nos enseña que, en los momentos de desesperación, cuando nuestras fuerzas humanas se desvanecen, la oración se convierte en la fuente de fortaleza sobrenatural. Jesús, aunque era Dios, sabía que su humanidad necesitaba la fuerza del Padre para soportar lo que venía. Y aunque Él sabía lo que debía hacer, oró con honestidad, expresando su angustia y pidiendo que, si fuera posible, se apartara de él ese sufrimiento. Sin embargo, su oración no terminó en un grito de desesperación, sino en una rendición total a la voluntad de Dios. La respuesta divina fue poderosa. Un ángel fue enviado para fortalecer a Jesús. Este momento muestra que, cuando oramos en tiempos de angustia, no estamos simplemente hablando con el aire. Dios responde,
no siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la manera que necesitamos. En el caso de Jesús, Él recibió el fortalecimiento que necesitaba para seguir adelante con la misión, para enfrentar la cruz. La oración, entonces, no solo es una forma de expresar nuestro dolor, sino una vía a través de la cual recibimos la fortaleza que viene de lo alto. Dios no promete que siempre nos quitará el sufrimiento, pero sí promete darnos la fortaleza necesaria para enfrentarlo. La oración es el medio por el cual nos conectamos con esa fortaleza divina, donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la energía para seguir adelante, incluso cuando sentimos que no podemos más. En tus momentos de desesperación es esencial que no te alejes de la oración. La oración no solo es un acto de devoción, es una fuente de poder. A través de la oración recibimos la fortaleza de Dios, la cual nos capacita para seguir, incluso cuando la carga parece demasiado pesada. La oración te conecta con la voluntad de Dios y te da la paz que necesitas para seguir caminando, con la certeza de que Él te está sosteniendo. Así como el ángel fortaleció a Jesús en Getsemaní, Dios también te fortalecerá en tus momentos de angustia. No subestimes el poder de una oración sincera, pues es en esos momentos de total dependencia de Dios que su poder se manifiesta más claramente en nuestras vidas. Has llegado al final de este viaje y quiero felicitarte por estar aquí, porque muy pocas personas tienen la disciplina y la fe para quedarse hasta el final de un mensaje como este. Estoy seguro de que lo que has escuchado hoy no es solo una enseñanza más, sino una revelación de parte de Dios, una palabra específica para tu vida en este momento. Y por eso quiero hacerte una pregunta importante. ¿Estás listo para dejar que la fortaleza de Dios transforme tu desesperación en victoria? Lo que has aprendido en este video no es solo teoría. Son principios vivos que pueden cambiar tu vida. La fortaleza que Dios te ofrece no está lejos de ti. No es algo que debas esperar en algún futuro incierto. Esa fortaleza está a tu disposición ahora, en el mismo lugar donde te encuentras, en este mismo momento. Solo tienes que abrir tu corazón a Él, confiar en su poder y permitir que su Espíritu Santo te llene con la fortaleza que necesitas. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón y has experimentado el llamado de Dios en tu vida, te animo a que compartas este video con alguien que también necesite escuchar estas palabras. No subestimes el poder de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Al hacerlo, no solo estarás extendiendo la palabra de Dios, sino que estarás participando activamente en la obra que Él está haciendo en este mundo. Además, te invito a comentar la frase "fortaleza en Cristo" abajo en los comentarios. Este acto simple es una manera de mostrar tu compromiso y fe, y de afirmar ante ti mismo y ante los demás que has recibido esta fortaleza y estás listo para caminar en ella. Que tu comentario sea un testimonio de que has llegado hasta el final de este mensaje y que has decidido, con fe, recibir la fortaleza que Dios ha prometido. Si no lo has hecho aún, por favor suscríbete al canal y dale me gusta al video. Cuando haces esto, estás permitiendo que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Muchas veces hay personas que no tienen una iglesia cercana o que están pasando por momentos muy difíciles, y este contenido puede ser el apoyo espiritual que tanto anhelan. Tu apoyo es crucial para que este mensaje siga creciendo y alcanzando a más personas. Recuerda, como hemos hablado hoy, la fortaleza en tiempos de desesperación no viene de ti mismo, sino del poder de Dios. Así como Jesús pasó por la cruz para darnos la victoria,
Él también quiere fortalecerte en tus momentos más oscuros. No importa lo que estés enfrentando, Dios está contigo y en Él encontrarás la fuerza para superarlo. Ahora, antes de cerrar este video, quiero que tomes un momento para permanecer en silencio, en paz. Experimenta la presencia de Dios, agradece por este tiempo de enseñanza y, si lo deseas, dedica unas palabras de alabanza y gratitud a Él por lo que ha hecho en tu vida hoy. Recuerda, nunca estás solo. La fortaleza que necesitas está a tu disposición en Cristo. No te rindas, sigue adelante con la certeza de que Dios te está sosteniendo y guiando hoy y siempre. Este es el final de este video. Te felicito nuevamente por haber llegado hasta aquí. Si sientes que esta palabra ha sido un impulso para tu vida, te animo a seguir viendo los videos de nuestro canal, porque estamos comprometidos en seguir llevando el mensaje de esperanza y fortaleza que solo Dios puede ofrecer. Que Dios te bendiga abundantemente.